Pues es necesario, cuando ustedes empiecen a ver que de repente la asistencia, o más bien, ¿cómo le podemos decir? Alguien está atento a tus necesidades, ¿no? Y los que están integrándose van a tener a sus discípulos. Por eso es importante que abramos casas de bendición, porque en la iglesia no puede haber alguien que a lo mejor ande como ovejita perdida, que nadie le haga caso, que nadie le hable. A veces les hablamos y les hablamos y les hablamos, llega un momento que ya no contestan, pero seguimos orando para que vuelvan. Amén. Llega un momento que ya no quieren contestar, a lo mejor les caemos gordos, pero ¿sabes? Es porque a lo mejor no han entendido lo que sucede y es lo que quiero explicar. Siempre decimos, bueno, nos vemos esta semana, sacamos una cita y así, y lo dejan, ya nomás de repente que se les suba un poquito el agua, oye, no se preocupen, estamos esperando que les llegue el agua hasta acá. Dice el Señor, no, si Él es especialista en esos corazones un poco difíciles, pero es necesario que sigamos y no paremos. El día que nosotros paremos, nos morimos. El día que paremos, nos morimos. Puedes estar vivo físicamente, pero acuérdense que la peor muerte es la espiritual. ¿Y cuántos estuvimos muertos espiritualmente? Sí. Todos. Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos, ¿verdad? Sí. Creo que es 3:23. 6:23. 6:23, algo así. 3:26. 6. Una de esas dos, pero bueno. Vamos a orar y al último doy los avisos para que no me atrase. Bendito Dios, te doy gracias porque me das una vez más la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra. Aunque no soy digno, tú así te complaces, Señor, y te doy gracias, Señor, porque aún me mantienes de pie, con salud, me mantienes, Señor, a pesar de todas las circunstancias, mi Dios, con un deseo de servirte siempre. Gracias porque no has permitido, bueno, aunque haya tantas pruebas que no has permitido y que yo tampoco he permitido, menguar el deseo de predicar el Evangelio. Que no hemos permitido, Señor, que en nuestro corazón haya un enfriamiento donde que ya no queremos hablarle a las demás personas, aun cuando nos rechacen, aun cuando no quieran, Señor. Seguiremos porque sabemos la importancia, el tremendo juicio que si no lo hacemos hacia las personas, que no les abramos los ojos, va a ser triste, Señor. Y aquí estoy, Espíritu Santo, para que tú uses mi vida, porque yo no soy nada, no soy nadie. Dice la palabra que somos como trapos de inmundicia. Salud, salud, Que salud. solamente, Señor, somos instrumentos de barro frágiles que tú usas. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, por tu misericordia. En tus manos me pongo, Espíritu Santo, y te doy la gloria y la honra a ti, mi Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos a estar tomando estos temas, y en estos temas vamos a hablar en alguna ocasión en la serie el derramamiento del Espíritu Santo. No nos vamos a esperar hasta un encuentro, porque tenemos que saber qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama con poder y gloria en una iglesia. Tenemos que saber ciertos puntos respecto a por qué evangelizará el pastor. ¿Por qué la persona que te habló de Cristo a veces es insistente? ¿Por qué la persona que te habló de Cristo a veces dices, es que, ¿por qué siguen hablando? Que yo ya no quiero. Es que yo no creo en eso. Pero vamos a comprender por qué es necesario. Y aquí el tema de hoy se llama, ¿cómo se llama? 1, 2, 3. La necesidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Ese no es mi texto base, pero recordando ese texto, en 8 días lo voy a enseñar más claro. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Amén. Amén, ya lo tenemos. Es el 9. Del 15 en adelante.
9, del 15 en adelante. Dice así el apóstol Pablo, dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, ¿qué? Impuesta necesidad, y pobre de mí si no anunciare el evangelio. Es una necesidad impuesta, ¿por quién? Por Dios. Y vamos a entender esto, mis hermanos. Vamos a hacer nuestra base bíblica. Yo que esto lo voy a enseñar en 8 días, porque aquí viene el desarrollo de cómo evangelizar. Pero primeramente necesitamos tener un corazón con las, ¿cómo se le podría decir? Sensible a la necesidad de evangelizar. Tal vez no has evangelizado porque no te has dado cuenta, y tal vez nunca has tenido una visión tal vez del infierno. Tal vez no has tenido una visión donde tú entras en una casa donde todo es una desgracia impresionante y que Satanás está destruyendo a las personas de enfermedades impresionantes. Ayer estábamos en el instituto y la pastora decía, en uno de los lugares donde más terribles muertes hay, es donde hay brujos. Donde la brujería, recuerden, es uno de los espíritus más poderosos. Hechicería, brujería, santería, satanismo, etcétera, etcétera. Y mueren horrible esas personas sin Cristo. Así es. Esa persona que no tenía a Cristo dice que estaba engusanada en vida. Y hemos escuchado ese tipo de enfermedades, cáncer de carcoma y otros tipos de enfermedades, engusanados y que se queman y que ni siquiera el medicamento les hace. El hijo prefirió matar a su madre a palazos en la cabeza a ver el sufrimiento que estaba padeciendo. ¿Y sabes? Eso es algo que a lo mejor puede ponernos un poquito las fibras sensibles de por qué es necesario predicar el evangelio. Porque esas personas, aparte de que en esta vida están padeciendo tremendas desgracias, están padeciendo tremendas pruebas sin esperanza. Y tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo tenemos la respuesta a todos esos problemas. Y entonces quiero empezar con la base bíblica, por favor, y vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Muchos se lo saben de memoria, ¿sí o no? ¿Qué está escrito ahí? La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Leámoslo, por favor. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad no es... Es el 19. Capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿Ya? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos pisando lugares celestiales porque Dios está con nosotros? Pero aquí dice ir y predicar el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué no entienden por la palabra ir? ¿O qué no entendemos? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no les hablamos a las personas que no tienen a Cristo en el trabajo? Aparentemente pensaba yo que a lo mejor la mayoría de la gente que yo le predico en las calles ya conocen a Cristo, pero ¿sabes? Me he dado cuenta que es mucha más gente la que no conoce. Y son millones y millones y millones de personas en todo el mundo que no conocen el Evangelio verdadero de Cristo. El Evangelio verdadero de Cristo. El Evangelio no es prosperidad. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es pura bendición. Ese tampoco es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es que haya muchas sanidades y milagros y manifestaciones. Ese tampoco es el Evangelio de Cristo. ¿Saben cuál es el Evangelio de Cristo? La cruz. Si no conocemos cuál es el Evangelio de Cristo, ¿qué estaremos predicando? El Evangelio de Cristo es el sufrimiento por Cristo.
y dar buenas nuevas de que vino nuestro Mesías a morir por nosotros en la cruz y nos dio vida eterna. Es interesante, no le mandé el video a Diana, lo hubiera mandado, pero el mismo Papa, búsquenlo en internet, no sabe por qué vino Jesucristo, y él dijo, le hacen la pregunta y le dicen al Papa, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual envió el Padre a su Hijo a morir por nosotros? Y el Papa, representante de Cristo en este mundo, de la Iglesia Católica, contestó, no existe respuesta para eso. ¿Te imaginas? Pero ahí se cumple la palabra en el libro de 1 de Corintios capítulo 1, donde dice, porque Dios a sus hijos le ha placido revelarles la verdad. Tú y yo tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es increíble que no se sepa. Juan 3:16. A ver, repítalo todos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayan con el Papa y prediquen a ese, mis hermanos. Vamos a Roma. Todo se lo sabe. Y si no te lo sabes, apréndelo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ese es el Evangelio. Amén, Para que aleluya. todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que el Papa haya dicho, no hay respuesta para eso. No se puede responder algo tan profundo, dice el Papa. Pues es que el diablo ¿Y quiere cuántas revelar. los evangelios, cómo nos muestra Jesucristo? Tantas veces diciendo, yo tengo que morir, pero el tercer día voy a resucitar para darles vida eterna. Amén. No solamente esto, sino para justificarlos. Porque yo voy a ser su redentor. Y un redentor le está diciendo, yo me voy a poner en tu lugar para que yo sea crucificado. Porque quien se merecía la cruz éramos tú y yo. Así es, nosotros. Cuando comprendemos eso, mis hermanos, vamos a entender el poder, vamos a entender la necesidad impuesta, como decía 1 Corintios capítulo 9 por medio del apóstol Pablo, impuesta necesidad. Mientras no haya una explicación de que tenemos que ir a hablarles del Evangelio a las personas, porque todos los días no solamente se están yendo al infierno muchos, sino que están viviendo un infierno en la tierra. Bueno, que no se va a comparar en nada, ¿eh? Así tú juntes todo el sufrimiento de toda tu vida y todo eso, ¿sabes? No se va a comparar, pero de todas maneras, si vino Dios, si el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, el Señor vino para deshacer las obras del maligno. Amén. Para darte vida y vida en abundancia en esta tierra. Gloria a Dios. Sí, tenemos que padecer por Cristo, ahí lo dice. Por Cristo. No por mis malas decisiones. Si te andan correteando los de Copa, los de Electra, los de Talado, fue porque a lo mejor tú no pagaste. Y no por tus malas. Y no por Cristo. Es que, pastor, no me dejan de molestar los de Cope. Desde que seguí a Cristo me está lloviendo duro. Es que, pastor, desde que me metí con el Señor, parece que todo me corrió del trabajo, me enfermé, mi pequeño se enfermó. A ver, vamos a ver. Y vamos a retroceder el tiempo. ¿Es porque lo estás sirviendo y o porque tal vez te quisiste apartar? ¿O por tus propias decisiones? Es que, pastor, mis hijos se están rebelando. A ver, vamos a ver. ¿Es por Cristo? Porque es que dice la Biblia ahí, pastor, que los primeros enemigos serán los de tu casa. Pero ¿qué testimonio das para que se levanten contra ti? ¿Causas por las cuales se rebelan los hijos? Primero, el mal ejemplo. Segundo, promesas no cumplidas. Tercero, que lo que predicas no lo haces. Cuarto, podrías estar hablando. El Evangelio de Cristo se ha distorsionado. Imagínate que llegara Jesucristo en el tiempo de los apóstoles y le dijera a los apóstoles, ¿quieren tener un auto? Un camello. Bueno, en aquel entonces una yunta de camellos. No, bueno, no sé cómo se diga. O como se diga. Un camello de doble joroba. En pocas palabras, quieren tener cosas materiales porque en Cristo vas a ser rico. Jesucristo había veces que solamente les decía, tus pecados te son perdonados. Amén. Y se enojaban los fariseos. ¿Cuántas veces hemos querido engañar a la gente diciéndoles, vamos a un desayuno? Y no les decimos que va a haber la palabra del Señor. Ese evangelio no funciona, ¿eh?
Y yo te lo puedo asegurar, ni a Dios le funcionó. ¿Ah? Vea Juan, no vayan ahorita, pero apúntenle ahí, Juan capítulo 6, leando. Jesús le dio de comer a 4,000. Y al otro día que se fue al otro lado del mar, ¿qué hicieron los 4,000? Se fueron a buscar, más de 4,000. Lo fueron a buscar porque vamos por las cortas, ¿no? Y cuando Jesús dijo, no, ahora yo no les voy a dar de comer, ahora les voy a dar de comer este cuerpo, este pan que es la palabra, ajá. ¿Y qué dijeron? No, nosotros no queremos nada con la palabra, ya nos vamos. Y se fueron todos, y dice Jesús a los discípulos, ¿qué les dijo? Y ustedes también se quieren ir, dice el apóstol Pedro, no hay a dónde, porque él había comprendido que él era todo. Exactamente, mi hermano. La necesidad de evangelizar es una decisión por amor por cada uno de los feligreses y también, es por obediencia. No es una pregunta, no es una, ¿cómo se le dice cuando, a ver si quieres ir? Una opción. No es una opción, no una preferencia, está diciendo ir. Es un mandamiento, una orden. Ir. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra ir? ¿O no la entienden para explicarlo? ¿Cuál es lo difícil de ir? Que uno quiera. Que uno quiera. Qué bonita respuesta. Que haya disposición. Y te voy a decir una cosa, dice ahí, que donde el que va, dice el Señor, estará con él todos los días. Amén. Hay bendiciones a Dios, no te va a dejar solo cuando vayas. Nunca lo va a hacer. Y es necesario conocer muy bien el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Porque hay evangelios que se han distorsionado. ¿Cuántas veces hemos enseñado mal? Cuando yo comenzaba, yo recuerdo que a veces estaba ahí mucho tiempo, pero Jesucristo me dice, ¿sabes qué? Toca la puerta que recibe, si no quiere, sigue, sacúdete los pies y sigue. Ay no, señores, que ya llevan 10 años en una casa de bendición o célula y no ha crecido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya le está diciendo, aléjate, no los dejes de orar, pero ve por los que sí quieren. Ve por los que quieren. Amén. Tenemos que conocer el personaje principal, y central, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer claramente lo que Él hizo por mí en la cruz. Ese es el Evangelio. El apóstol Pablo todo el tiempo estuvo predicando el Evangelio de Jesucristo. Y al mismo tiempo padeció el precio. Cuando tú comprendes el Evangelio de Jesucristo, ¿cuántas veces cuando nosotros comenzamos de nuevo, enseñé la semana antepasada, cuál es la primera prueba que tiene el que se convierte a Cristo? ¿Cuál es la primera? Dije 4. La de la familia, ¿sí o no? Y tú te conviertes a Cristo y la familia le llama la persecución. Y vas a empezar a ser criticado. Y te van a empezar a decir aleluya, hermanito, hipócrita, no importa. Sí, soy hipócrita, pero quiero servir a Cristo para que me quite lo hipócrita. Amén. Porque pues de todas maneras todos somos hipócritas. Todos, sin excepción alguna. Pero gracias a Dios que nos justifica de esa hipocresía. Que por eso murió. Todos somos pecadores, lo dice la palabra del Señor. Amén. Y entonces tenemos que ver, segunda prueba era ¿qué? Las tentaciones. Tercera prueba, vas a pasar por aflicciones y por fuego. ¿Te acuerdas? Ya van más intensas. Y la última, la prueba de muerte, cuando Dios empieza a decir, a ver si es cierto que eres hijo de Dios o hija de Dios. Y de repente ahí se va a conocer, cuando tú seas probado de muerte, en qué estás afirmado. Vamos a ver 5 puntos y una oposición de cómo poder empezar a evangelizar. Punto número 1 es
una oración con dirección. Amén. Y rápidamente vamos a ir a Lucas 5, del 15 al 16. Y aquí en la pantalla, por favor, Lucas 5, del 15 al 16. Y alguien me puede leer Marcos 1, 35 al 38. O lo leo yo acá de Marcos, mejor. Y ya por allá me ponen, yo leo Marcos acá. 1 del 35 al 38. Y ahora, esto es importante. ¿Por qué? Voy a leer yo Marcos y después leemos el que está atrás de mí, ¿vale? 1, 35 al 38. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. ¿Quién? Jesús. Y luego, ¿qué le dijo? Y lo buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique, ¿qué? También allí, porque para esto he venido. ¿Quién se levantaba a orar muy de mañana? Jesús. ¿Para qué? Para orar. Para predicar. ¿Cuántos? Y el siguiente texto que dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oír y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. El ejemplo nos lo dio Jesús. Sin oración, ¿cómo puedes ir a evangelizar? Tiene que darte la dirección Jesús. Muchos hoy en estos días hacen el trabajo sin el Espíritu Santo, sin la dirección de Dios. Lo hacen como hombres, porque no tienen un tiempo de estar en la relación con el Señor. Es súper importante estar en oración antes de ir a evangelizar. Si nuestro Señor Jesucristo lo hacía, ¿y saben por qué? Porque sabía en el territorio que se iba a meter, pero consultaba a su papá. Consultaba a nuestro Padre Celestial. ¿Voy, Señor? ¿Es el tiempo? ¿Cuántas veces decía, todavía no es tiempo? Sí. Muchos quieren estar predicando en las calles. Quieren ir a los mejores lugares donde la mejor ya está ahí, pero ¿sabes? Tal vez tu familia nunca les has hablado de Cristo. ¿Cuántas veces tus vecinos no estás escuchando que a lo mejor tu prójimo es el primero? Escucha. Y tu primera alma que debemos de predicar si no has convertido es el esposo o la esposa. Cuando te rechazan, solamente sabes, no dejes de predicar nunca. ¿Cómo se predica cuando te rechazan? Lo he enseñado muchas veces. En silencio, sino con la conducta. Amén. ¿Lo dice así la Biblia, sí o no? Dice la palabra primera de texto, dice, ¿sabes qué? Mujeres, sujétense, dice, para que puedan ganar por medio. En silencio, dice, para que puedan ganar al converso por medio de la conducta. Recuerdo una sobrina que cada vez que venía a casa, nosotros pasamos un tiempo, cuando uno pues no sabe nada de la vida y tiene ignorancia, nada más porque se echó unos 5 libros, ya sientes que sabes todo. Nada porque estudiaste a lo mejor cierto estudio, o incluso puedes tener instituto, pero si no sabes controlar el conocimiento, sin ensoberbecerte, sino pensar de que, ahorita les voy a dar buena onda, soy el presidente del Instituto Internacional, o sea, ¿no? Y no sabíamos controlar porque 3 hermanos estudiamos al mismo tiempo teología. Y ahí eran unos debates tremendos. Pero había una sobrina que ya llevaba más tiempo estudiando y una niña tan humilde que llegaba otro hermano, no digo el nombre, y le decía, ¿y tú por qué nunca predicas cuando vienes a visitarnos? Si estamos toda la familia. Y le dice, muy humilde, sí tío, bien contenta, sí, yo siempre predico. Dice, y algunas veces hablo. Amén. Eso gana más. ¿Por qué tus hijos te hacen burla? ¿Por qué tus hijos incluso muchas veces se levantan en contra tuya? Por la conducta. Hablas demasiado, pero actúas poco. Bien. No vayas a pensar que estoy aventándote la estoy aventando a mí. Y entonces, ese evangelismo está incorrecto. Si a lo mejor tu cónyuge o alguno de tus hijos
no tienen a Jesús, que tu conducta los gane. Pero primero, de rodillas. Todo evangelista tiene que estar de rodillas, de rodillas, de rodillas. No puedes ir a predicar nada más porque se te dio la gana hoy y voy a salir. Sí, a lo mejor te encontraste a alguien y le predicas de la palabra. Eso todos lo hacemos, yo creo, ¿no? Yo me imagino que vas en el micro para el trabajo, le predicas al que va a tu lado. Yo me imagino que cuando estás con el vecino platicando, le hablas de Cristo. Había una ocasión de dos vecinos que cuando se encontraban los domingos por la mañana salían a la misma hora, uno con su Biblia corriendo en el carro, con las cosas así como muchos de nosotros llegamos a prisa, y llegaba el otro con sus, esta lijaba con los palos de golf y todo, y se iba al golf, y le decía, vamos al golf. No, ¿cómo crees? Yo nunca puedo faltar a la iglesia. Yo soy cristiano de Corasha. Y cada 8 días, y de repente otra vez el vecino, te invito al golf. No, yo no puedo faltar a la iglesia, te lo he dicho, yo amo a Dios. Mi iglesia es primero. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor así que los invitan y ustedes dicen, no, tengo que llegar a la iglesia, o te desvías? No, ¿verdad que si llegas? Y de repente un día le dice el del golf, el de los bolos, oye, yo siempre cada 8 días te invito al golf, pero tú nunca me invitas a tu iglesia. Y es así. Vienes con el carro vacío, ¿por qué no lo llenas? Pues está en carro. Sobre la marcha. Cuidado, porque es importante entender que de rodillas comienza el evangelio. No comienza cuando estás en la calle folleteando, gritando, hablando, etc. Yo voy a evangelizar. ¿Y cuándo comienza una gloria a Dios? Por favor, 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! Un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Entonces, de rodillas. Vamos a comenzar esa parte que nosotros ya recibimos la salvación. Dios ya te salvó, ¿sí o no? Amén. Sí, amén. Y ya la ofreciste, porque es gratis y aparte se da por gracia también. Y tú tienes esas buenas nuevas y este evangelio, compártelo. La iglesia se vacía porque no todo es el trabajo del pastor, ¿eh? No voy a ser la víctima, ya, no. Si lo pondríamos así, el pastor, ¿qué hace? Un pastor de ovejas. Cuida las ovejas. Cuida, protege, alimenta, ¿no? ¿El pastor podrá tener bebés ovejas? No. Y de repente, ustedes son las ovejas. Las ovejas, ¿qué dan cuando nacen? Ovejas. Ovejitos. Ovejitos. Cuando las iglesias a veces se vacían, cuando las iglesias a veces parece que son los mismos cada 8 días, a veces unos vienen, a veces otros no, es porque las ovejitas no están produciendo y no se están reproduciendo. El pastor es el que cuida, el que alimenta, que provee, que está intercediendo, como lo dice la palabra. Y ya a nivel más profundo, por si alguien quiere mi lugar, yo se lo puedo ofrecer, el que da cuenta de las almas de las ovejas. Ay, hagan así. Y ayer hablaba la pastora en el instituto y decía, si nosotros como pastores estamos viendo que las ovejas están descarriando, tenemos que investigar cuál es el problema. No me puedo quedar ver que la iglesia de repente se vacía, yo no puedo. Un pastor no puede ver que de repente se vaya a su casa y diga, a meter ya las ovejas alrededor y diga, me faltan 5, ay, bueno, luego las busco. No, si por una deja las 100. Las 99. Pero es importante que comprendamos, si nosotros como ovejas no damos y no nos reproducimos, vamos a ser los mismos siempre. Siempre.
Y deja de eso, yo no quiero que se llene una iglesia con que lo traigas a fuerzas, con que le inventes que le vas a invitar a la barbacoa saliendo, con que, no, yo creo que todos los que están aquí están convencidos y esa es una gran ventaja. Amén. Porque puede haber 100, puede haber 200, pero a lo mejor de mentiritas. Así es. ¿Cuántos cristianitos de mentiritas hay aquí? ¡Ninguno! Todos son de verdad, convencidos, con convicción por medio del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, a veces se quieren descargar, el pastor tiene que dejar a la cena y estar atento con esa. No es que sea consentido, no es que sea que a lo mejor quiere estar más allá. No. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que a lo mejor hay uno que está medio rebeldón y se le pone un poco de más atención y luego de repente nosotros es que lo quieres más? No es así. Mis hermanos ovejas, vamos a reproducirnos, ¿qué les parece? Amén. Pero vamos a orar. Y te voy a proponer siempre lo que cada vez que predico estos mensajes. Apunta a alguien, si alguien a la mente ya te llegó, comienza con uno. No quieras abarcar 10 en un trancazo. Aquí hay algo interesante en el capítulo de Mateo, capítulo 28, dice, ir y hacer discípulos. Es muy diferente hacer discípulos a dar un folleto. Claro. Eso se llama evangelizar, pero formar uno. A veces nos andamos predicando entre nosotros, ¿servirá? Por eso estoy disminuyendo los grupos. Por eso yo les dije, cuando no vengas, me imagino que ya no estás yendo los días entre semana que no están yendo, porque ya no está yendo mucha gente, estás evangelizando, ¿verdad? O ya te vas a casa y te dices, ya no voy los martes. Porque ese es el propósito, está bien. No quiero tenerlos todo el tiempo en el estudio, pero vamos a ver cuál es la importancia del estudio. Amén. Si tú no conoces los atributos, la gloria, la gracia, la santificación, lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿cómo vas a predicar? ¿Cómo les vas a decir? Claro, no lo vas a decir con esos términos. No le vas a decir, ¿sabes qué? Que la gloria de Dios viene a tu vida. Y, ¿qué es eso? La única gloria que conozco es la vecina. No, se aprende. Porque primeramente lo tengo que sentir yo. Una gloria a Dios de nuevo, por favor. ¡Gloria a Dios! Me gusta decir gloria a Dios. ¿Tienen permiso de decir gloria a Dios a la hora que gusta? Gloria a Dios. Amén. Punto número 2, la santidad, mis hermanos. Romanos 6:13. Y yo leo Romanos 6:13 y me puedes poner ahí al frente, Diana, por favor. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 22, por favor. Yo leo Romanos 6:13. Amén. Santidad y consagración, por supuesto. Mis hermanos, ¿cuántos evangelistas que predican? Imagínate esto. Que yo esté predicando, y esto es muy importante. Tengan cuidado cuando predican y tengan mucho cuidado con sus publicaciones en redes sociales. Así es. Imagínate que yo le predique a mi hermana y que después salga con una foto así, pero enseñando otras cosas, poniendo un beso, enseñando mi cuerpo, o poniendo música del mundo y poniéndome acá bien guapo. O sea, no. Con un churro en la boca. Eso es una tibieza impresionante. ¿Qué va a pensar la persona que tú le estás evangelizando? ¿Qué va a pensar cuando de repente estés poniendo una de Peso Pluma? Una díganme de las bandas. ¿Cómo se llaman las bandas? No, y ahora sí nadie sabe, ¿no? de Recodo, de Julio ¿Cuál fue Álvarez. ese que se formaron todos? Firme. Firme. O sea, ¿cómo puede ser posible que le estés predicando el evangelio y que después es una de desamor? La música trae ministración negativa, demoníaca, mis hermanos. A mí me costó mucho trabajo tirar todos mis discos en aquel entonces. ¿Para qué se los digo? Y de repente, no les voy a mentir, va uno en el micro y ponen una canción de las que en aquel momento te movían, ya cuando de repente está moviendo los piececitos o cosas así. Pero ¿sabes? Pero ya que lo metas en un lugar público, mejor no evangelices, porque vas a ser un tropiezo para todos aquellos que les pudiste hablar. Mejor ni lo hagas, ni te atrevas. Así es. O eres instrumento del diablo o eres instrumento de Dios. Así de sencillo.
Porque tal vez has estado con personas diferentes en la semana, en el trabajo, aquí y allá, pero a lo mejor te conocen más como bailarín, más como casi esas que traen, últimamente las fiestas ya se dejan de bailar, ahora la nueva es poner una bocina con música de banda. Así te conoce más la gente. A lo mejor te conoce más la gente, ajá, y te dice, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, tú eres cristiana, pero todo lo que estás haciendo entonces no es congruente. O le sirves al diablo o le sirves a Dios, pero no estés en medio, por favor. Santidad, ¿qué dice Romanos 6:13? Lo leo yo. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice la palabra de Dios: límpiense los que llevan mis instrumentos. Aquí lo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿qué? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil. Útil. No inútil. Para Dios, santificado, santidad, consagración. No te imaginas si tú te vas a meter a territorios del enemigo viviendo una vida en tibieza. Todo lo que se te va a meter, pensando que a lo mejor, y lo más increíble, sin respaldo de Dios. Dios dice: límpiense los que llevan mis instrumentos. Y si hiciste una promesa a Dios, cúmplela. Pastor, es que a mí el Señor me mostró que vaya a evangelizar allá. Pastor, me mostró que hiciera una velada. Pastor, hazla, no te tardes. No dejes eso. No, es que no me acompañó nadie. ¿Qué importa? Si Dios te mandó, dice el Señor, bástate mi gracia. Amén. Es más que suficiente con Él. Él va contigo. Si Él no te lo acaba de decir, yo voy a estar contigo. No importa, tú eres el discípulo. Bástate mi gracia. Es más que suficiente. Es que yo necesito un carro, es que necesito una camioneta, es que necesito que vayan 3 conmigo. ¿Sabes qué? Van a ir 3, sí, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que te van a acompañar. Con eso es más que suficiente. Ya no te esperes, mi hermano. Ay, pastor, es que usted no sabe, pesa mucho los panes. No te preocupes, el Señor nos va a menguar el peso. Lo que pasa es que son puros pretextos. ¿Para qué nos hacemos? Es que aquí, es que allá, es que ya no puedo, es que... ¿Sabes qué? Estás enfocándote más en algo que no es el Evangelio. Ahora, no le estoy diciendo, dejen sus trabajos, para que después no me digan, es que perdí mi trabajo porque... No. En una ocasión, en mi inexperticidad, En mi falta de experiencia. yo predicaba y no iba a trabajar, porque sí ganaba muchas almas. Pero sabes, en casa hubo carencias. Y Dios, escuchen, nos manda a predicar el Evangelio, pero también dice que un hombre que no provee a su casa es peor que un incrédulo. ¿Sí o no? Lo dice así. Sí. Entonces hay tiempos. Primero es la comunión con Dios. Después, la familia. Amén. Después, el trabajo. Cuarto, ministerio. Pero tenemos que cumplirlos todos y como van. Si yo solamente cumplo el ministerio, pero no me encargo de mi familia y del trabajo, Dios no te mandó a destruir tu familia. Así es. Hay muchos que se dedican al ministerio. Y por lógica va a haber un efecto en la familia. Todo está en su tiempo. Si se ha notado, cada vez que hablamos los martes en las reuniones de organización evangelística, les digo, díganme qué tiempo pueden. Yo como pastor estoy viviendo tiempo completo, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Quién puede en la mañana? Yo. O voy contigo, yo. O sea, no los forzo a meterse en horarios que no puedan. Ni tampoco te voy a delegar un ministerio que no puedas. Imagínate si tú eres de los que tiemblan para que hables. Ahora dan una palabra a los enfermos.
Pues, ¿qué les digo? No, a lo mejor tú vas a ser la persona que va a ofrecer el cafecito. Que va a orar. Que va a orar. ¿No? Pero hay personas que tienen así. Yo cuando voy con mi hermana Mirellita, mi hermana Michi, con los que he ido a evangelizar, ya ni siquiera les digo, ya cuando ¡pum! ¿No? Ya los tenemos que parar más bien. Ya. Párense porque ya nos pasamos de la hora. ¿Por qué? Gloria a Dios por sus vidas. Amén, Dios les hace la aleluya. obra, pero porque tienen esa área. ¿Sí me explico? Por lógica, cada uno en su área. Entonces ya vimos que tenemos que limpiarnos. Primero es oración. ¿Cómo nos limpiamos? Tenemos que dar buen testimonio, mis hermanos. Ya dejemos de andar de doble personalidad. Digo dejemos, siempre voy a ponerme, escuchen, por la humanidad que tengo. Tal vez no es mi estilo de vida pecaminoso, pero la riego. Y si yo la riego, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme y ser un instrumento útil y honroso. ¿No te gustaría ser un instrumento de Dios? Amén. ¿O quieres estar todo el día así como que calentando la banca? No. ¡Tócala! ¿A quién? Número 3, devocional y lectura de estudio. Y les tengo una noticia, y a lo mejor se vacía la iglesia por esta noticia, pero no me importa. Pastor, a lo mejor se vacía la iglesia por esta noticia. Leer la Biblia diaria. Y vamos a comenzar. ¿Saben qué vi? Yo estaba orando en la madrugada del día de hoy. Y le digo al Señor, ¿qué está sucediendo, Señor? Veo a los siervos, veo a las ovejas. Y así me lo dijo. A lo mejor me va a sorprender. Y se han dejado de tener comunión conmigo y de escudriñar la palabra. Y de ahí viene la frialdad. Si la leí, pastores, más, me llega mi mensaje diario de 3 versículos de mi aplicación. Estamos en Romanos, para los que no saben en qué libro estamos. Romanos, del 6 al 9. Comiencen, ya. Dejen un poquito si se atrasaste. Ahorita, a ver si puedes mandar una vez ¿La hoja? la hoja, la tienen en WhatsApp. Sí. Y comienza de nuevo 3 capítulos diarios, independientemente. Miren, yo no solamente leo 3 capítulos diarios, no, me salgo mucho. Y tengo mis diccionarios y también tengo mi celular, para poder comparar los significados en hebreo, en griego. Tengo un diccionario. Yo eso lo hago por lógica, ¿no? Tengo que estudiar mucho, pero hay muchos de ustedes que les gusta estudiar. Ahora, si tú ya tienes demasiada información, y esto va en una balanza, intelecto de la palabra, conocimiento, lo pones de un lado, y del otro lado le vas a poner actitud, comportamiento. Humildad. ¿Perdón? Humildad, ¿no? Humildad, o sea, exactamente actitud, ¿no? Carácter, como le quieras llamar. Y tú fíjate cómo está la balanza. Tendré mucho conocimiento y estará la balanza pesadísima de conocimiento, pero nada de aplicación. Entonces, hay que empezar a aplicar. Hay que empezar a aplicarlo. ¿Por qué? No solamente son oidores, sino hacedores. Ayer yo estaba predicando en matrimonios y leí Mateo 7:24 que dice: cualquiera pues que me oye y hace estas palabras, lo compararé a un hombre que ha edificado su casa, su corazón, su vida, su familia sobre la roca. Que vinieron ríos de problemas por abajo, vientos de dificultades, lluvias de pruebas, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Pero qué dice? Lo comparé a un hombre que hace, que oye y hace. Puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no haces, más bien, si no hacemos, lo compararé a un hombre tonto que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los problemas, los vientos de dificultades y las lluvias de pruebas, cayó y fue grande su ruina. Esa es la clave. No, que muchas veces vienen
Muchas veces y a lo mejor me piden oración. Sí, está bien. Yo nunca voy a negar una oración. Y se los he dicho, nunca nieguen una oración ni una bendición. Amén. Claro, no es que te imponga las manos un santero, nada más. Si un santero dice que Dios te bendiga, amén. Porque está diciendo que Dios te bendiga, no está diciendo que su Dios te bendiga. Mi Dios. Pero no te dejes imponer las manos. Pero aún así, las oraciones nunca las voy a negar, pero les voy a decir una cosa. Si tu corazón no quiere cambiar, aunque yo te ministre todos los días, Así es. no va a servir de nada. Así Falta es. la disposición. La voluntad. Me dan la hora, acuérdense que me tienen que dar 10 minutos antes. 10, ya son precisamente Ok. 11. Estudio de la Biblia, ya lo tenemos. Segunda de Timoteo 2, no les di cita, ¿verdad? ¿No? Segunda de Timoteo 2, 20 ya. Segunda de 20, Timoteo 21. 2, 15 al 16. Segunda de Timoteo 2, 15. Amén. Voy. Ya lo tengo. 2, 15 al 16. Dice así, segunda de Timoteo 2, 15 al 16. Amén. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa aprobado? Que pasaste la prueba como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Entonces, al estudiar la Biblia, porque no nada más es de devocional, sino debemos de estudiarla, conocerla, entonces Dios te va a venir a hacer un examen también, aunque ustedes no lo crean, teológico. ¿Por qué no ganamos almas? Muchos, escuchen, y esto es increíble, escogidos serán engañados por no estudiar la Biblia. Tremendo. Cristianos que han venido, gente con más conocimiento, y les dijeron, sí, ¿verdad? Pues me voy contigo. Parte de la apostasía. Y dice el Señor que use bien la palabra, mas evita, ¿qué dice? Prófanas y vanas palabrerías, porque conducirás más y más a la impiedad. ¿Qué significará aquí? Las profanas y malas palabrerías. ¿A qué te va a conducir? Dice el Señor Jesucristo, cuando hablen, no hablen palabrerías. Repeticiones. A veces, cada cosa que sale, el vocabulario cristiano que a veces, las famosas frases, a veces alguien se acuerda de las famosas. Dios le da las mejores batallas a sus peores, a sus mejores. Pero ni van a Dios. No te preocupes, ¿estás sufriendo? Es que sí, salió embarazada. No te preocupes, eres una guerrera. Dios les da las peores batallas a las mejores guerreras. ¿Ese es tu evangelio? No te preocupes, en lo que yo dejo aquí a mis hijos sin comer, yo evangelizo, Dios se encarga de mis hijos. ¿Ese es evangelio? ¿Cuántas frases hay más dentro de los cristianos que muchos son engañados? Acuérdenme. Nada, o mutilan la palabra, ¿no? Dios es amor. Dios es amor y me ama tal como soy. ¿Cómo eres? Pues bien pacheco. Él me deja ser libre. Está más esclavo que nada con esa droga. Así es. Y muchas frases que a lo mejor, ¿por qué? Porque no conocemos la Biblia y te la creíste. Hay muchos cristianos que agarran Dios, concédenos serenidad, paciencia para conceder las que no tengo. Esa frase, ¿quién se la sabe? La de Alcohólicos Anónimos. Oran esa oración en la iglesia. En los alimentos. Dios concédenos serenidad para... Están las cosas que no puedo cambiar, no para cambiar aquellas que se pueden, sino para tener Ese me recuerda al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Ave María Purísima. ¿Sí o no? Porque es una repetición. Y la oración es diferente, diario. Genuina. Diario se cambia la oración, Si alguien ora lo mismo diario, quiere decir que se va a quedar ahí años. ¿Por qué? Porque fíjense que los judíos oran lo mismo todos los días. Y leen el libro de Lamentaciones. Eso se le llama repetición, se le llama rezo. Valor para cambiar las cosas que no puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Es un rezo, dijo Jesucristo. No uses vanas repeticiones, palabrerías. O sea, rezos. La oración es diferente, diaria. Punto número 4.
¿Ya leímos 2 de Timoteo? Ya. Ah, sí, dale, déjese. Orden y obediencia, 1 Corintios 12, 27 y Efesios 4, 11, por favor, Diana. 4:11. Tú, Efesios 4, 11, yo 1 Corintios. Ya voy a llegar al fin. Que si no, ¿por qué tenemos que obedecer, mis hermanos? ¿Qué dice el 14:25 o 14:24? ¿De cuál? Cuando hay profecía dentro de la iglesia, en muchas ocasiones hay profetas que empiezan a profetizar a todo el mundo y el Señor te reveló que tú tienes esto y el Señor te reveló que el Señor te va a dar un auto. 14:32. Tienes esto y te va a dar... Pero no se someten a usted. 14:32 de 1 Corintios. Dice, el espíritu de profecía se somete al profeta. ¿El profeta qué significa en la Biblia? El predicador, el pastor. Ya no es profeta por predecir el futuro. Ya tenemos aquí el principio y Todo. el fin. ¿Alguien quiere saber más? Pues haga su evangelio. Que se Ay. vaya al infierno, si lo aumenta o le quita. Tremendo, ¿verdad? Primera de 1 Corintios. Corintios 12, 27. Ya lo tengo. Y atrás ya está la cita que les pedí, ¿verdad? Ok. Yo leo 12, 27 porque es importante obedecer. ¿Para qué? Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y acá atrás, ¿qué dice? Nos habla de los... Y así mismo constituye unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y otros maestros. Dentro de la iglesia hay un orden, jerarquías. ¿Para qué? Para que precisamente no haya un desorden. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13? Donde dice, obedezcan a sus pastores que velan por ustedes. Amén. Porque van a dar cuentas de sus almas. Amén. Y muchos dicen, ya no le voy a obedecer. Está bien. Pero dice el Señor, ¿sabes qué? Cuando le llamó a Nasa, y le dijo, ve y si no les dices, su sangre de ellos va a ser sobre ti. Pero si les dices y ellos no quieren, te deslindas de su alma. Pasa lo mismo aquí. Si tú no quieres obedecer, ya no es problema del pastor. Tampoco soy el papá, ni la nana, ni como dice mi hermana Mireya, que esté cuidando ahí. No. Yo doy un consejo. Yo Claro. predico. Y si tú me dices, pastor, ¿puede venir a mi casa a orar? Sí. ¿Puede venir a aconsejarme? Sí. Pero ya quien lo vive, eres tú. Amén. Dice así, entonces, aquí tenemos que entender que hay un cuerpo y hay jerarquías. Y la cabeza es Cristo, y la cabeza de la iglesia es el pastor, y la pastora, por supuesto. Y ahí tenemos un segundo que es Diana, y así va. Después vienen los siervos del Señor, y después tú en algún momento también vas a ser parte de los pilares de la iglesia. Amén, Los aleluya. pilares sostienen la parte de la iglesia en un sentido espiritual. Amén. Cuando un pilar se cae, tenemos que poner otro. Se debilita. Cuando alguien a lo mejor suelta sus ministerios, es como cuando vamos en la barca donde hay muchas, ¿cómo se llaman esas barcas? ¿Kayak? El kayak, donde van todos con muchos remos. Ese deporte donde van con remos. Pero si suelta uno un remo, ¿qué empieza a hacer inmediatamente el barco? Se desvía. Se desvía. No sé si alguien ha ido a Chapultepec a remar. Si le das más duro Sí. a un lado, nada más estás dando vueltas. ¿Pero qué necesitas? Bueno, ya soltó Remo. Su remo. Tráete uno que ponlo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir hacia Cristo siempre. Esa es la forma en que la iglesia va creciendo. Punto número, ahora vamos con la posición rápidamente. Quiero explicar esto. 2 Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo tiene entenebrecido, cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso no les resplandece la luz del Evangelio. Amén. Dios de este siglo, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay oposición, mis hermanos. Pero ¿saben de qué forma? De estas 4 que acabamos de ver, y faltan las 5, pero las 5 las dejé para el último. Las 4 que son oración. ¿Cuál es la segunda? Santidad. Tercera, lectura de la palabra. Y devoción. Cuarta, obediencia. Escucha, la obediencia se basa en el respaldo de Dios. Tú vas por las mañanas, dice que aquí que Satanás se le llama Dios con D chica porque pues es un diosito. No hay un solo Dios. Amén. Ese Dios lo tienes tú. Si yo no lo leímos desde el comienzo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén.
iré contigo a ir a ser discípulo. A evangelizar. Hacer un discípulo es formarlo, estar atento de él, estarle proveyendo lechita espiritual, estar que cuando llora, llorar con él, visitar, estar desvelados y a veces dejar de comer cuando ayunas por él, ministrar liberación, ministrar sanidad, aconsejarle, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Cuando llega un momento, lo dejas caminar. Ahora sí, ya cuando llegas solito a la iglesia, ya hiciste el 80% del trabajo. Amén. Amén. Hay un enemigo que está haciendo que las personas, por eso es que cuando tú les predicas, no quieren. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? Porque no hay oración, porque no hay santidad, porque no hay lectura ni conocimiento y no hay obediencia. Entonces no vas a hacer que caigan las vendas de los incrédulos, pero si tú usas estos 5, porque voy por el 5, créeme que cuando vayas a predicar, es más, desde que estés en la oración, las vendas están cayendo, porque el Espíritu de Dios, así como tú estás orando, ya está obrando en la persona. Dale un aplauso al Señor, porque Él es el que hace la obra. Nosotros nada más somos siervos inútiles. Él es el que hace la obra. Y punto número 5, una visión amplia de Jesucristo. Una visión amplia de Jesucristo. Tienes que conocer bien a Jesucristo. Yo tengo una visión amplia de Jesucristo. Sé lo que hizo por mí. Cuando yo prediqué a Juan, le dijo: Juan, ¿me amas? Y Juan le decía: sí te amo, apacienta mis ovejas. Perdona, perdona ya, Pedro, ¿me amas? Está bien que me corrijan todo el tiempo, porque ya ves que estoy medio... Te emocionas. Apacienta mis ovejas. Si hay algo, hermano, que nos va a hacer que evangelicemos, escucha, es saber lo que hizo por mí en la cruz. Cuando esos clavos estaban siendo clavados, y el clavo atravesaba, y el otro clavo atravesaba, pero antes de esos clavos, los latigazos, ¡ras! Y otro latigazo, ¡ras! Y luego de repente dicen por ahí que hubo caídas, no sé si sea cierto. Eso lo dice la Iglesia Católica, pero lo más probable es que tremendo debilidad, la cruz tan pesada, y cuando caía, yo creo que cuando él se levantaba, con tantos golpes en el cuerpo, molida, dice que fue carne molida, abierta, llagas, y dijo: por ti, me voy a levantar, Araceli, Darío, Aide, Juan Carlos, Jessica, Diana, Tadeo, todos. Cada vez que él se levantaba, entonces comprendí que esa crucifixión, y de repente cuando él lo estaba latigando 2000 años después, haciendo como que con la omnipresencia de Dios que puede estar en ese tiempo, y estuvo al mismo tiempo en mí, escucha. Él dice su palabra que él desde antes de la destinación ya nos conocía. Entonces él sabía que yo andaba con mi caguama, él sabía que yo andaba fumando piedra, él sabía que yo me quedaba tirado en el piso, mas sin embargo él seguía siendo crucificado, y él estaba viéndome y decía: lo estoy haciendo por ti. Este clavo que tengo aquí en la mano derecha, este clavo que tengo en la mano izquierda, y yo de repente estaba disparándole a la gente y asaltándole, quitando el dinero, y aún así él estaba muriendo por mí en esa cruz. Porque al mismo tiempo que estaba muriendo por mí en la cruz, yo estaba haciendo todo tipo de males, fornicando, estaba golpeando a la gente, asaltando, drogándome, mintiendo. Pero él estaba siendo crucificado al mismo tiempo. Y me estaba viendo, y te estaba viendo. ¿Cómo no voy a evangelizar, mis hermanos? Si ahora comprendí que él me estaba viendo a mí primero, él me amó a mí y a ti primero. Porque el que se le perdonan más pecados, más ama a Dios. Los que piensan que a lo mejor no fueron tan pecadores, es difícil que prediquen, porque piensan que no hay forma de agradecer. Dice aquí, tenemos que entender que nos conmueva lo que hizo el Señor, por su gloria, sus existencias de sus obras. Por mí nos motiva solo para entender lo que hizo Jesús a evangelizar, por todos aquellos que están ahorita, igual que cuando estuve yo y que cuando estuviste tú. Están muriendo.
y se te olvidó. Y muchas veces nos atrevemos a pisotear la sangre de Cristo. Él estaba en la cruz y la sangre le estaba escurriendo y toda la cruz se llenó y había un charco de sangre. Y muchos han exclamado que no te ama. ¿Cómo te atreves a decir que no te amó? ¿Cómo te atreves a decir que porque no te quiso dar las cosas materiales, que no te amó? A lo mejor te quitó algo que te dolió, pero ¿sabes qué? Es por salvación eterna. ¿Cómo no nos amó si Él le derramó su sangre completa? ¿Cómo no? Y ¿sabes? Acuérdate de dónde Dios te rescató. Vayamos. Este último es evangelizar con amor y conocer el propósito de Dios. Por amor, porque la gente se está muriendo. Hay desgracias, muertes horribles, personas que pudiste tener la oportunidad 1 día, 2 días, 3 días antes de que muriera y no quisiste ir tal vez. Que un velorio, hace como 1 año, 2 años, no recuerdo, en lo que estaban velando, estaban robando a las personas, otros estaban murmurando. Recuerdo que levanté una ofrenda y alguien se le acercó y le dieron una ofrenda y en lugar de ponerla en el alfolí se la guardó. Y todas esas cosas pasan, pero Dios lo está viendo. Yo he entendido que jamás en los velorios que voy dejo de predicar la verdad del arrepentimiento de pecados para salvación. Ese es el objetivo. Vamos a orar. ¿Puede pasar teclado? Ale. Sí, ahí está, no lo había visto. 5.º punto es ese. Amor por Dios. Amor por sus almas. Y tal vez todavía no te preparas, no te preocupes, Dios va a hablar, pero habla lo que sabes, no lo que no sabes. Debemos de evangelizar con urgencia, mis hermanos. Urge, dile al que está a tu derecha, urge ir a hablarles de Cristo. Urge ir a Urge. Ya, mis hermanos, ya es urgente, se está acabando el tiempo. Maestros eruditos que saben del conocimiento de la Biblia, que están aquí, que tienen grande conocimiento, no quieren hablar de Cristo, solo se llenaron y se engordaron. Urge que ese conocimiento vayamos, porque Dios nos va a pedir cuentas también. Urge ir por los que están muriendo, por los de tu trabajo, por tus vecinos. Sí, a lo mejor te odia, bendícelo, que tu comportamiento lo gane, no devolviendo mal por mal al que murió y resucitó. Ese canto está maravilloso, porque eso fue lo que hizo en realidad. Si tú te das cuenta de lo que hizo por ti y por mí, nos va a hacer sentir el mayor anhelo y deseo de predicar su evangelio. Después de que Él estuvo en la cruz, murió, resucitó, y estaba yo tirado en la calle, alcoholizado y drogadicto, desechado por las personas, y Él se agachó, me levantó y puso mi cabeza en su pecho y me cargó. Y recuerdo que envió a una hermana, igual que alguien te vino a predicar del evangelio, y Él venía cargándome porque Él ya había sido glorificado como Dios. Y me dice: Diego, ahora te voy a enviar a que alguien te predique el evangelio, porque te quiero en mi reino, te quiere en su reino. Y sanó mis heridas y limpió mis lágrimas y restauró mi vida, y me ha dado mucho más de lo que yo pensé que tenía antes. Yo no era nada. Y me dice: porque te amo y nunca te voy a dejar de amar. ¿Me amas, Diego?
Y yo me enamoré de él, y él se enamoró de mí, y yo le dije, sí te amo. Ve por aquellos que están perdidos, por favor. Urge, urge, urge. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua que Hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, postrémonos, nos rendimos, todos unidos. Póstrate delante del Señor. Cantamos a una voz al que murió. Al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Señor Jesús, perdónanos. Estamos reunidos, preparándonos para ir a evangelizar, para ir por las almas, Señor, para adorarte, toda lengua que confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos, cantando a una voz al que murió, pero resucitó, y al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Todos juntos, al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Una vez más, al que murió, él resucitó, venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque moriste, resucitaste. Y este es el evangelio que tenemos que predicar, mis hermanos. No paren de venir. No te apartes de Dios, porque escucha, dice aquí al que venció, al que vive y pronto volverá. Urge ir a evangelizar, mis hermanos. Ya no pongamos pretextos. Si te duele el pie cuando vayas caminando, el Señor te va a quitar el dolor cuando vayas caminando. Amén. Urge. Bueno, pues esta es la prédica de este lugar. A mi hermana Mire va a pasar. ¿A quién? A Mire ya va a pasar Hermana ahora. Mire, por favor. Los avisos. Ajá. Ahorita que pasen cuando doy los avisos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gloria, Señor, te damos honra, alabanza y adoración. Por tantos eventos, Señor, superados, por tantos problemas, Señor, resueltos, por la salud que nos has regalado, Señor.